Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestro programa vital, que es miércoles a miércoles, siempre a través de esta misma plataforma, deseando conectar con ustedes y buscando hablar de ese Dios maravilloso que nos une y que hace la diferencia en nuestras vidas. Yo hoy pues me encuentro de viaje y aquí tengo yo pues el privilegio de andar visitando a mi nieta, que ustedes conocieron creo que en diciembre del año pasado. Miren cómo ha crecido. Y aquí les dice hola a todos. Así que estoy muy feliz de poder compartir, con mi familia, pero también con ustedes y hablar de ese Dios maravilloso que nos une en todo tiempo. Hoy van a oír gritos, carcajadas posiblemente, porque ella anda jugando alrededor de la terraza, pero me encanta poder estar aquí con ella y compartir con ustedes al mismo tiempo. Bueno, hemos estado hablando de esa relación con Dios, de esa relación que nos lleva a lo sobrenatural, que nos permite avanzar conociendo su corazón y descubriendo las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Y eso nos hace poder disfrutar, no de un concepto religioso de Dios, sino de verdaderamente conocerlo a Él y poder caminar a través de Él, disfrutando de la vida que Él tiene para nosotros. Y al mismo tiempo nos muestra su palabra de la importancia de conocerlo a Él de una forma profunda, porque solo conociendo a Dios y solo entendiendo su corazón, vamos a poder disfrutar de las riquezas y de la plenitud del cielo, de toda la herencia celestial que tenemos, que podemos poseer para aquí en la tierra ahora. Y eso es maravilloso, eso es importante. Por eso, en la medida que tú y yo nos tomamos el tiempo para escudriñar su palabra, para ir y conocer el corazón de Dios, en esa medida vamos a poder profundizar en todo eso maravilloso que Dios tiene para nosotros, esas cosas hermosas que Él ha preparado de antemano para que tú y yo andemos en ella y podamos ser luz de la tierra y sal de este mundo, es decir, llevar esa luz que provee la palabra de Dios, y la palabra es Jesucristo, y Él provee esa luz, esa claridad, ese caminar en cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo Él nos da los elementos, nos da las herramientas, nos da todo lo que necesitamos para poder evitar que nuestra alma, que es la eterna, se corrompa, porque estamos rodeados de un sistema de mundo que todo el tiempo está yendo en contra de lo que es la verdad de Dios. Por lo tanto, la sociedad ha sido impactada por muchos conceptos que muchas veces podemos llamar buenos, pero no necesariamente lo son. Y no siempre terminan en camino de bendición y de vida para cada uno de nosotros. Pero Dios, que es la verdad, Él nos muestra ese camino y nos muestra, esta luz y esta claridad que tú y yo podemos obtener a través de ese caminar con Él, a través de esa relación con Dios. Y es justamente eso lo que quiero compartir con ustedes. Hablábamos la vez anterior, el miércoles pasado, de estos puntos, pero vamos a irnos a los versículos en Primera de Pedro y vamos a volver a retomar lo que Dios nos dice que debemos de empezar a añadir a nuestra vida, porque en la medida que tú y yo añadamos a nuestra vida estas cosas, entonces podremos disfrutar de todo aquello que es nuestro aquí y ahora. Y quiero que nos vayamos, déjame ver rápidamente los versículos que quisiera que hoy leyéramos esta tarde. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y me voy a ir a la versión Reina Valera, que
Por alguna razón, en esta ocasión, es una versión que nos da claramente los conceptos y los pasos a seguir de lo que Dios está queriendo decir. Y es en 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que le pertenecen a Dios, a Jesucristo, a su deidad, a todo lo que proviene del cielo, del reino de los cielos, nos han sido dadas por su divino poder. Dice que todas estas cosas nos han sido otorgadas a nosotros por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo nos es entregada esta riqueza, esta verdad, esta plenitud, esta vida que proviene de Dios a través de conocer a quién? Aquel que nos llamó, que es Jesucristo, aquel que nos ha invitado a seguirlo, aquel que nos ha invitado a decir, ven y sé mi discípulo, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Básicamente Él nos está diciendo, aprende a vivir una vida donde tu carne, que es la que está influenciada por el pecado, donde tu alma, que puede verse influenciada por el sistema mundo, por el sistema de la sociedad actual, tú estés dispuesto a crucificar esa parte que no viene de Dios, a morir a todo aquello que te invita a ir en contra de la voluntad de Dios, y entonces poder decidir una vida que tiene que ver con seguirlo a Él, que tiene que ver con creer en Él, que tiene que ver con dejar que Dios opere en nosotros y haga cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y es así como Él nos dice, si me conoces a mí, si te acercas a mí, si decides caminar mano a mano conmigo, si decides no dar pasos sin mi guianza, sin mi luz en tu vida, entonces vas a descubrir todo esto a lo que yo te he dado acceso por mi divino poder. Todo esto que te ha sido entregado a ti, que ya te pertenece, pero que la única manera que tienes para descubrirlo es caminando conmigo, es escuchando mi voz, es siguiendo mi consejo, es avanzando en los pasos que yo he dejado trazados para que tú puedas caminar en ellos. Y entonces el versículo 4 nos dice lo siguiente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate, viene el siguiente versículo, el versículo 4 nos dice, a través de todo esto, a través de este llamado, a través de esta gloria de Dios, de esta excelencia de Dios, a través de Jesucristo, te ha sido dado a ti unas promesas que son grandes y preciosas. Pero no solo eso, llegas a ser participante a través de ellas de toda la naturaleza divina, es decir, de todo lo que Dios es. Soy participante de la grandeza de Dios, de la riqueza de Dios, del poder de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir una vida que refleje el corazón de Dios aquí en la tierra. Una vida que la viva a través de un poder que ha vencido la maldad, que ha vencido el pecado y que nos permite a ti y a mí caminar en la santidad y en la libertad que solo Cristo nos puede dar. Es este poder, es esta naturaleza la que permite que, habiendo nosotros tomado la decisión de alejarnos de todo lo que corrompe el alma, podamos permanecer libres de esa corrupción, podamos permanecer libres de la manipulación, de la astucia, del pecado que habita en nosotros, que en la Biblia se le llama concupiscencia, es decir, el deseo hacer lo malo o lo contrario a la voluntad de Dios. Y luego el versículo 5
nos invita a lo siguiente, nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Ok, me está diciendo Cristi, necesitas ser diligente, necesitas saber qué es lo que tu alma necesita, que le nutras del Espíritu, y tienes que ser constante, precisa, a tiempo. Tienes que buscarlo intensamente, tienes que ser intencional en tus acciones, en tus decisiones, en todo lo que haces a diario, para que tu alma esté enriquecida y esté saturada de todo lo que Dios tiene para ti. Y entonces me dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Por todo lo que yo tengo ahora acceso, por esta verdad que Jesucristo ha hecho posible para mí, por esta realidad de Dios que me va a permitir vivir una vida con la riqueza celestial, con las grandezas del cielo aquí en la tierra. Entonces me dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Me gustaría que fuéramos al griego de este verbo. Yo tengo en una de mis aplicaciones la Biblia que viene con todos los verbos hebreos y griegos, de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y me permite ir a estos versículos y poder ir exactamente al verbo al que estamos haciendo referencia, a donde Dios nos está invitando a que tú y yo podamos añadir a nuestra vida virtud. Y entonces nos vamos a ir al versículo 5 de esta versión y nos vamos a ir al verbo griego que es aretai. Aretai básicamente dice que yo debo de añadirle el valor de Dios a mi vida. Virtud tiene que ver con esa identidad que viene de Dios, con esa valía que Dios nos da a cada uno de nosotros, que es intrínseca, que ya naces con ella. No es un valor que adquieres a través de los logros que puedes acumular en la vida terrenal, no. Es un valor que ya viene desde que fuiste hecho por Dios en los cielos. Es parte de ti. Pero muchos de nosotros no hemos descubierto nuestra valía, porque estamos rodeados de conceptos deteriorados de este mundo, donde la valía depende de lo que el sistema de este mundo dice sobre ti, en todas las áreas de tu vida. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Hay una verdad por encima de cualquier circunstancia, de cualquier concepto, de cualquier argumento que este mundo haya diseñado para robarte tu valía. La verdad es quien Dios es y lo que Dios dice. Y esa verdad está por encima de todo lo demás. Y esa verdad establece que tu valor es incomparable, porque yo, tu Dios, te hice. Porque yo, cuando te gesté aquí en el tercer cielo, cuando te hice un ser espiritual con alma, yo te di ese valor, porque eres mi creación, porque naces de mi corazón y porque todo lo que nace de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces Dios me está diciendo que esta virtud, esta valía es intrínseca en ti, pero también esta valía no depende del género al que perteneces, si eres hombre o mujer. Eres un ser humano, eres una creación de Dios y por lo tanto tu valor es grande y pesa tanto que debería de anclarte como lo hace una ancla de un barco en alta mar.
debería darte firmeza, debería darte solidez, debería de ayudarte a avanzar firmemente por la vida, porque tienes el entendimiento claro de tu valor y de quién tú eres. Esto es añadirle virtud a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra fe. ¿Por qué? Porque todos llegamos a Dios creyendo en Dios, con una medida de fe. Pero Dios dice, yo quiero que a esa fe que tienes en mí le añadas el entendimiento de tu valía, de la virtud de Dios sobre tu vida. Y a esa valía, a ese entendimiento, a esa claridad de mi verdad sobre tu identidad, añádele conocimiento. ¿Qué significa esta palabra conocimiento según el griego? Tiene que ver con conocer de forma profunda la esencia de Dios. Que estés claro y entendido de absolutamente todas las cosas, porque lo puedes percibir, puedes entenderlo, puedes hablarlo y puedes tener una resolución clara de quién es Dios y todo lo que significa Dios en tu vida. La palabra griega de esto es ginosko. Esta palabra básicamente nos está diciendo que es un conocimiento profundo de la persona de Dios, que es un Dios trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabes, muchas veces nos relacionamos, con Dios Padre o con Dios Hijo, o con uno de los dos, y no con los dos. Pero al Espíritu Santo muy pocas veces lo tomamos en cuenta para establecer una relación genuina, real y profunda con Él. Y lo que Dios quiere es que tú y yo le añadamos a nuestra fe, a ese entendimiento de mi valía, un pleno conocimiento del Dios Trino en el que hemos creído. Y a ese conocimiento le añadas dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, la palabra nos dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios ya te dio a ti dominio propio. Dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso te pertenece, eso es tuyo. Entonces, qué bendición es que tú y yo podamos entender que ya habita en nosotros el dominio propio de Dios, pero yo tengo que activarlo, yo tengo que usarlo, yo tengo que permitirle actuar en mi vida. Y esto es poder tener un control de mi persona, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones, que no están llevados a la deriva y por momentos circunstanciales, sino que son sostenidos a través del poder de Dios y del dominio, del control, del autocontrol que Dios nos da a cada uno de nosotros. La palabra griega para dominio propio es enkratía. Yo no sé si los pronuncio bien, pero es así más o menos como se lee. Y luego Dios dice, y a ese dominio propio debes añadirle paciencia. Sé que hay un versículo en Romanos donde el Señor nos dice que la paciencia trae pruebas. Pero ¿qué significa esto? Que si yo no pido paciencia, nunca tendré pruebas en la vida. No. Lo que básicamente el versículo quiere decirnos es que cuando tú y yo transitamos por esta vida terrenal, vamos a tener diferentes tipos de circunstancias, entre ellas algunas difíciles, algunas quizás hasta insoportables para nosotros. Pero Dios dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo habita en ti y Él es paciencia. Él es la paciencia. ¿O acaso no es una de las características del fruto del Espíritu la paciencia? Por lo tanto, la paciencia ya habita en nosotros y tú puedes desactivarla en tu vida y dejar que esta se desarrolle a plenitud en ti, llevándote a niveles de paciencia. ¿Qué es la paciencia?
según el verbo griego. Según el verbo griego, esta paciencia es la que te permite estar con alegría, con una expectativa alegre de la esperanza que tienes en Dios. Te hace ser constante en Él. Te hace permanecer a pesar de las pruebas. Te hace esperar de forma constante porque sabes con certeza que Él se probará fiel una y otra vez a tu vida. Es decir, que si yo no le añado esa paciencia a mi fe, a mi forma de vivir, si yo no invito al Espíritu Santo a llenarme con esa paciencia y a dejar que esa paciencia se mueva dentro de mí, gobernando mi ser, nunca podré ver el poder de Dios manifiesto en mí, y esperar en Él será muy difícil. Y es ahí donde el ser humano, cuando está en medio de una prueba y Dios te ha invitado a esperar, te ha invitado a confiar, te ha invitado a no dar pasos hacia adelante, se le hace muy difícil al ser humano y termina cediendo a la tentación y termina avanzando en el camino sin la dirección de Dios. Y muchas veces esto hace que la circunstancia se vuelva más difícil todavía, o el tiempo de la prueba se alargue mucho más. Pero cuando tú le añades a tu fe virtud, dominio propio y paciencia, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, tú te estás asegurando que la guianza de Dios te va a sostener y tendrás la fuerza para saber esperar en Dios. Y luego Dios sigue diciendo, y a la paciencia, piedad, es decir, todo lo que se parece a Dios. La palabra que se usa en inglés es todo lo que se parece a Dios, es lo piadoso, es todo lo que el Evangelio encierra, que es amor, que es misericordia, que es gracia, que es esperanza, que es templanza, que es fe, que es gozo, que es su gloria, que es santidad. Todo aquello que refleja el corazón de Dios, soy llamada a añadírselo a mi fe. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo que me ha sido dado. Y a la piedad, afecto fraternal. ¿Sabes? Sabemos que somos una familia espiritual, pero yo quiero que te hagas una pregunta y te respondas de la manera más honesta, a pesar que no sea agradable esa respuesta. ¿Realmente amamos a la familia espiritual como amamos a nuestra familia de sangre? Porque el afecto fraternal es el que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros. ¿Los amamos de esa manera? ¿Los cuidamos de esa manera? ¿Nos preocupamos de ellos de esa manera? ¿O aún nuestro saludo es superficial? Muchos de los cristianos evangélicos hoy en día, cuando saludan a otra persona, generalmente usan la palabra bendiciones, Dios te bendiga, y es como una frase o una palabra que usamos todo el tiempo. Pero ¿realmente estás deseándole que viva las bendiciones de Dios? ¿Es realmente ese el deseo genuino de tu corazón, o solo es una palabra que se ha vuelto parte de tu vocabulario desde que te convertiste a Cristo, pero no es una esencia de tu ser? Y muchas veces cuando los saludas con estas frases, les preguntas ¿cómo estás? Pero es un cómo está cultural que hemos aprendido socialmente, porque no hay un verdadero interés en verdaderamente, valga la redundancia, saber cómo se encuentran, si realmente ellos están bien. Y yo no sé, pero muchas veces cuando la gente me responde el cómo estás, de la misma manera como están acostumbrados a que se les pregunte un cómo estás superficial y dicen bien, y todo se acaba y sigues al siguiente tema, o te despides y sigues a saludar a la siguiente persona, muchas veces los detengo y les digo, a ver, ¿cómo estás en verdad?
quiero saber. No solamente estoy usando esta frase para ser educado contigo. Me interesa tu condición. Me interesa saber cómo estás. Esto hace la diferencia. Cuando das un abrazo fraternal, y realmente es un abrazo no para salir del paso, no para simplemente cumplir con la educación de abrazar a alguien por saludo, de cariño supuestamente, no, sino que le das un apretón donde le estás manifestando: aquí estoy por ti, aquí estoy para ti, cuentas conmigo, aquí está mi afecto. No vengo quizá a enseñarte, a corregirte, pero vengo a darte la certeza de que cuentas con mi persona para atravesar las circunstancias que estás viviendo. Dios dice: no vivas sin esto, no finjas querer cuando no lo haces. Sé verdaderamente familia espiritual y desata en ti este afecto fraternal a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque lo último que viene en el versículo 7 para añadirle a mi fe es amor. ¿Y sabes qué? Así como lo dije hace un momento en 2 de Timoteo 1:7, así como Dios nos ha dado dominio propio, en ese mismo versículo les mencionaba que Dios dice que también nos ha dado espíritu de amor, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No hay nada que no podamos vencer con el poder de Dios. No hay nada que no podamos alcanzar con el poder de Dios. Y el dominio propio habita en nosotros para tener autocontrol y el amor de Dios, para que lo desatemos en nuestro ser interior y podamos vivir a través del poder de ese amor verdadero, de ese amor que todo lo puede. Pero esto debe de ser intencional. Cuando le añadimos a nuestra fe cada una de estas cosas, dice la palabra lo siguiente: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando Jesús nos habla en Juan 14, Él nos está diciendo que somos llamados, y en Juan 15, a dar fruto, fruto abundante, un fruto abundante. Y aquí dice: solo al tener abundancia de estas cosas, tú serás una persona que llevará fruto. Y luego sigue diciendo: pero el que no tiene estas cosas, y eso lo hablamos la vez pasada, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es una persona que ya perdió de vista lo que significa el perdón de nuestros pecados y cuánto debemos de cuidar nuestra salvación. Es una persona que tiene la visión limitada de un ser humano, que viene a ser como miope, porque dice que tiene la vista corta. Somos miopes en el espíritu, a menos que le añadamos de forma constante y vayamos creciendo constantemente por el resto de nuestras vidas cada una de estas áreas de las cuales Dios nos habla en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante. Solo entonces no tendremos la vista corta, o en el peor caso no seremos ciegos, porque hay personas que, a pesar que tienen tiempo congregándose, todavía están en mucha ceguera espiritual. Y Dios te invita a entrar en la visión de Dios, en que puedas tener la vista del cielo, la capacidad de ver más allá. Y esto lo logras a través de ser diligente y empezar a desatar y a añadir estas áreas de vida espiritual a tu fe inicial. Y dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiero invitarte esta tarde a ser diligente. Quiero invitarte a que vuelvas a escudriñar estos versículos que hemos leído, porque son muchos,
y hay mucha riqueza en ellos, y el Espíritu Santo quiere revelarte más y más de estos versículos para que cobren vida en tu ser y puedas empezar a experimentar esa vida sobrenatural y a vivir tomando ventaja bella de ese acceso a la naturaleza divina que se nos ha otorgado gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que adelante, añade a tu vida cada una de estas características espirituales y mira cómo la gloria de Dios se manifiesta sobre ti. Bueno, es lo que tenía hoy para compartir contigo. Quiero agradecerte una vez más por estar conectado miércoles a miércoles. Nuestro horario es 2 p.m. hora Querétaro, México. Hoy, cuando viajo, suelo hacer la excepción de moverlo a las 3 de la tarde para ajustar mis tiempos, pero gracias por estar ahí, a pesar de que hoy se hizo a las 3 p.m. Gracias por conectarse. Ustedes son la razón de este programa y me gozo en gran manera el poder compartir con ustedes de este Dios maravilloso, de estas riquezas eternas que van a cambiar nuestra vida aquí en la tierra y van a hacer que multitudes conozcan a un Dios vivo, a un Dios real y no una religión. Un fuerte abrazo. Los veo la próxima semana, siempre 2 p.m. hora Querétaro, México, para seguir hablando de este Dios maravilloso que es vital para ti y para mí. Hasta pronto. Dios te bendiga. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.